Apagando las luces hago una oración, que cuando Él crezca Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Buenas noches. Los saludo hoy 22 de junio, mes de los padres. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, Señora. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios tiene planes con la persona desde su gestación y procura bendecirle con una adecuada paternidad. El tema general del mes es la esperanza. Hoy meditaremos en su relación con la salvación. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en esta ocasión con el tema la esperanza y la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por ese tiempo que nos regala, Señor. Lo apreciamos mucho, Señor. Gracias por la libertad que nos das para participar en este tiempo de comunión. Gracias por la manifestación de tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque hemos podido tocarte, hemos podido exaltarte, bendecirte. Ahora nuestro corazón está dispuesto, está abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias inicialmente en Mateo capítulo 16. Y en el capítulo 16 vamos a considerar los versos 24 al 27. Mateo 16, versos 24 al 27. Los miércoles de este junio, mes de los padres, estamos hablando acerca de la esperanza. El primer miércoles vimos la relación de la esperanza con la fe y el amor. Luego, el segundo miércoles, vimos la relación de la esperanza con la palabra. Y el tercer miércoles, que fue hace 8 días, vimos la relación de la esperanza con las tribulaciones. Hoy nos corresponde meditar sobre la relación que hay entre la esperanza y la salvación. Ese es nuestro tema, la esperanza y la salvación. En Mateo capítulo 16, verso 24 al 27 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Este capítulo 16 es un capítulo muy especial y conocido por la iglesia Getsemaní. Espero que tú recuerdes muy bien este capítulo 16 de Mateo. Si alguien que está aquí conectado no está familiarizado con el capítulo 16 de Mateo, le invito que se tome un tiempo, que se pare un tiempo especial y en oración estudie este precioso capítulo. Es un capítulo clave para comprender muchas cosas de la palabra de Dios, para comprender, por ejemplo, quién es el mismo Señor Jesús, para comprender qué es la iglesia, para comprender qué es el reino de los cielos, para comprender la autoridad que hay en la iglesia, para entender, por ejemplo, de qué se trata estos últimos versículos. Parte de ellos los he leído hace unos segundos. Este capítulo es muy importante, es un capítulo que nos da luz para muchos otros pasajes de la Escritura, así que le invito a que medite en oración sobre ese capítulo 16. Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube unas prédicas que atienden este capítulo 16 de una manera detallada, así que te invito para que las revises. Voy a ir un poco rápido porque nuestro propósito es ver la relación que hay entre la esperanza y la salvación y no ahondar mucho en ciertos aspectos. Acá vemos algo muy particular, y es que en el verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos. Allí podemos darnos cuenta que el Señor Jesús está hablando a personas que creen en Él, de hecho le siguen.
son personas que ya creen en Él. Sin embargo, a estas personas que creen en Él, el Señor les está diciendo cómo ganar el alma. Les está diciendo, por ejemplo, en el verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, a unas personas que ya son creyentes, que ya tienen vida eterna, les está hablando de una salvación, pareciera como una salvación distinta. Y aquí muchas personas han caído como en una especie de laguna porque se confunden diciendo, ¿cómo así? Pero si somos espíritu, alma y cuerpo, eso dice la palabra de Dios, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y la salvación del espíritu es una y la del alma es otra y la del cuerpo es otra. Entonces, ¿es que nos van a desintegrar para ser salvos? Y pues en ningún lado la escritura habla de desintegración a este respecto. Pero sí habla puntualmente de la salvación del espíritu, de la salvación del alma y de la salvación del cuerpo. La salvación es una salvación integral cuando creemos en el Señor Jesús, pero no se manifiesta completa en el mismo instante. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús como Señor y Salvador, entonces tenemos vida eterna, y eso es un hecho definitivo. Eso corresponde a la salvación de nuestro espíritu. En el contexto de Juan capítulo 3, equivale al nuevo nacimiento. Nuestro espíritu es avivado, es regenerado. Tenemos una vida divina ya en nosotros. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido espiritualmente. De eso se trata, y somos hijos de Dios y tenemos todas las bendiciones de hijos de Dios. Ahí se manifiesta entonces la salvación de nuestro espíritu. Tenemos vida eterna, técnicamente o bíblicamente hablando, tenemos vida eterna, es una vida indestructible. Pero nuestra alma todavía está en un proceso. De hecho, ahí empieza un proceso, una carrera de la que vamos a hablar en otra ocasión. Pero es importante mencionar acá que empieza esa carrera porque esa salvación es progresiva. Luego de esto, cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, vamos a tener la salvación de nuestro cuerpo. Entonces, sin desintegrarnos, por ejemplo, yo te digo, yo tengo vida eterna, mi espíritu es salvo, pero te aseguro, y los que me conocen, los que están cerquita de mí, aquí en la casa, por ejemplo, se darán cuenta que tengo muchos defectos. Aunque mi espíritu es salvo, aunque tengo vida eterna, mi alma tiene que ser transformada todavía mucho más. Tengo muchas cosas por cambiar, tengo muchas cosas que mejorar, tengo muchas cosas que deben ser cambiadas por el Señor, y hay un proceso entonces que se está dando en mi vida. Mi cuerpo, por ejemplo, mi cuerpo no está redimido. Si yo tuve achaques, hoy tuve ciertas molestias físicas, por ejemplo, mi voz no está bien del todo en este momento. Entonces, son evidencias que todavía no hemos sido salvos integralmente. ¿Y qué relación tiene esto con la esperanza? La esperanza es clave para poder entender cómo es eso que no somos salvos integralmente, cómo es eso que tenemos ya la salvación del espíritu, pero la salvación de nuestra alma está en progreso y la de nuestro cuerpo será cuando el Señor venga. La esperanza es lo que nos ayuda a comprender esto, y de eso se trata nuestro tema en esta noche. Este pasaje de Mateo 16, 24 al 27, solamente para mencionar esto, el Señor le habla a unas personas que ya son creyentes, que tienen vida eterna, les habla cómo salvar su alma. Ahora también aprovecho para mencionar que esto está relacionado con lo que refiere el verso 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tiene que ver con la venida, con la segunda venida del Señor Jesús, donde Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Eso está refiriéndose al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo es donde se va a definir quiénes van a reinar con Cristo en el milenio y quiénes no. Los que van a reinar van a disfrutar. Ese disfrute, es una recompensa, y los que no van a reinar van a tener una disciplina temporal, es una disciplina en esa dispensación del milenio. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, eso es lo que nos dicen los evangelios. Entonces es clave la segunda venida del Señor para que se manifieste completa la salvación, no solamente en cuanto a vida eterna, sino en cuanto a salvación del alma y también la salvación de nuestro cuerpo. Miremos otro pasaje que nos habla del asunto. Santiago capítulo 1, verso 18 al 21.
Santiago capítulo 1, verso 18 al 21 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quise leer desde este verso 18 para constatar que el apóstol Santiago se está refiriendo a personas que ya tienen vida eterna. Son personas que han sido nacidas por la palabra de verdad y son primicias de sus criaturas. Ese término que también lo utiliza el apóstol Pablo, lo vimos en Colosenses, primicias de sus criaturas. El verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos. Entonces ahí ratifica que se está dirigiendo a creyentes, a hermanos en la fe. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira, a personas que tienen vida eterna, personas que han nacido de nuevo, personas que han sido regeneradas, a creyentes, a hermanos en la fe, el apóstol Santiago les está diciendo que deben tener cierta actitud con la palabra de Dios, la deben recibir con mansedumbre, porque esa palabra puede salvar sus almas. Así que muestra que sus almas no están salvas en ese momento. Si tienen vida eterna, son hijos de Dios, pero sus almas están en un proceso. Y en ese proceso es importante la participación de la palabra, la actitud que nosotros tenemos respecto a la palabra de Dios, recibirla con mansedumbre para que nuestra alma llegue a ser salva. Aquí vemos entonces que ahí ese asunto de la salvación del espíritu ya es un hecho, del alma está en proceso y del cuerpo será cuando el Señor venga por segunda vez. No lo estamos viendo aquí en las tres cosas, pero sí estamos viendo que a personas que tienen vida eterna se les está diciendo claramente que todavía no tienen su alma asegurada, que la salvación de su alma todavía está pendiente, está esperando esa salvación. Y ahí donde empieza a tener sentido la relación de la esperanza con la salvación. Hay una salvación o hay unas partes de la salvación que todavía se está esperando. Otro pasaje muy especial que nos dice esto es Primera de Pedro. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 5 encontramos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Allí está hablándole entonces a personas, lo dice claramente, que el Señor los hizo renacer. Son personas que ya tienen vida eterna. Verso 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo tenemos la vida eterna y cuándo se manifiesta esa vida eterna? Desde el momento que creemos. Eso está claro por el apóstol Juan. Ese es uno de los temas principales del apóstol Juan. No solamente en su evangelio, sino particularmente en Primera de Juan. Y más exactamente en Primera de Juan capítulo 5. Ese es uno de los temas sobresalientes del capítulo 5 de Primera de Juan. ¿Qué? Que ya tenemos vida eterna desde que creemos. Sin embargo, el verso 5 nos habla de una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es ese tiempo postrero? Estudiando la palabra de Dios nos hemos dado cuenta con toda claridad que el tiempo postrero se refiere al milenio. El tiempo postrero, el último tiempo, porque después de esa dispensación llamada milenio ya sigue una eternidad y allí no tiene sentido hablar de tiempo. Entre las dos eternidades hay un segmento llamado tiempo y ese segmento tiempo está dividido en 4 dispensaciones. Esa dispensación del milenio es la última, es la postrera o como dice el verso 5, el tiempo postrero. Allí es donde se va a manifestar esa salvación. ¿De qué salvación se está hablando? No está hablando acá de la vida eterna, de la salvación del espíritu. Es claro que no, por lo que ya he dicho. No está hablando de la salvación del cuerpo porque esa se va a dar cuando el Señor venga. Aquí se está hablando de la salvación del alma. Se va a manifestar. De hecho,
en esta dispensación del milenio se va a manifestar integralmente, completamente la salvación, espíritu, alma y cuerpo. Hay unas cosas que ya tenemos y hay unas cosas que esperamos. Ya tenemos la vida eterna, ya tenemos la salvación del espíritu, ya somos hijos de Dios. Eso ya está resuelto. Pero hay unas cosas que esperamos. Por ejemplo, la salvación de nuestra alma. ¿Y qué más? La salvación de nuestro cuerpo. Miremos por favor en el capítulo 2 de Primera de Pedro, los 3 primeros versos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. A personas que ya tienen vida eterna. ¿Por qué sabemos que está hablándole a personas que ya tienen vida eterna? Porque ya lo vimos en el capítulo anterior. Y aquí en el capítulo 2, en el verso 2, les dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero le está hablando a personas que ya tienen la salvación. Esa salvación en el sentido de vida eterna, en el sentido de la salvación de su espíritu. Pero hay una salvación que todavía no tienen. Es evidente por las palabras de este versículo número 2. Hay unas cosas de la salvación que ya se han manifestado y hay otras que las esperamos. Por eso la relación de la esperanza y la salvación. Esto lo habla el apóstol Pablo con toda claridad en Romanos. Y vamos a mirar particularmente 2 capítulos, Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos capítulo 5, 10 es un versículo muy poderoso. He dicho en varias ocasiones que ese versículo definitivamente me cambió la vida, o nos cambió la vida. Ese versículo es tan poderoso que nos obligó, no tuvimos otra alternativa, a releer, a estudiar nuevamente en oración todo el Nuevo Testamento y poder descubrir de qué se está tratando, particularmente en la segunda parte de ese verso 10. Dice Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La primera parte nos dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso lo sabemos. En la muerte del Señor Jesús nosotros hemos obtenido esa vida eterna. Hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos la salvación de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es regenerado, nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente. Pero luego dice: mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos en un futuro, algo que no tenemos, una salvación que no tenemos. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a las cosas que están pendientes de nuestra salvación, como son la salvación de nuestra alma y la salvación de nuestro cuerpo, que ya vimos por las palabras del apóstol Pedro que se manifestarán en el tiempo postrero, que ya vimos por las palabras del Señor Jesús en Mateo 16, se manifestarán cuando Él venga por segunda vez. De eso se trata. Tenemos que esperar. Esa es la relación de la esperanza y la salvación. Notemos también acá que en el verso 10, la primera parte, la que ya tenemos, la que es un hecho cumplido, es debido a la muerte del Señor Jesús, mientras que la segunda parte, lo que corresponde a la salvación del alma y la salvación del cuerpo, depende de la vida del Señor. La vida del Señor Jesús después de la muerte, es decir, una vida en resurrección. La vida de resurrección, la vida resucitada de Jesús está en nosotros. Y de esa vida en nosotros dependemos para la salvación de nuestra alma, para que seamos transformados a imagen del mismo Señor Jesús. Y cuando Él venga por segunda vez, cuando Él se manifieste por segunda vez, nosotros también vamos a ser manifestados en gloria. Es decir, nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos entonces la vida eterna. Es en un momento, es en un instante, es cuando creemos. Desde que creemos ya la tenemos. No es un proceso, es un momento cuando creemos y ya tenemos vida eterna, ya somos hijos y nunca dejamos de serlo. Luego viene algo que sí es progresivo y es la transformación, la salvación de nuestra alma. Nos vamos renovando, es una transformación de gloria en gloria. Esa es gradual, esa es progresiva. Y la salvación de nuestro cuerpo o la redención de nuestro cuerpo es instantánea, literalmente como lo dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos.
Ya tenemos la vida eterna, pero las otras dos cosas, lo que compete a nuestra alma y nuestro cuerpo, lo esperamos. Bien, vamos al capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos nos da total claridad. El capítulo 8 amarra todos los asuntos que he mencionado en esta noche. Capítulo 8 de Romanos, verso 22 al verso 24. Dice Romanos capítulo 8, verso 22 al 24. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Queridos hermanos, ese versículo 23 es un versículo poderosísimo, es maravilloso. Que el Señor nos ayude por su Espíritu a comprender la dimensión de ese verso 23. Mira que dice que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, entonces no hay duda, está hablando de personas que son salvas, personas que tienen vida eterna. ¿Qué les dice a esas personas? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando. Ya tenemos la vida eterna, ya tenemos las primicias del Espíritu. No las esperamos, ya las tenemos. Pero hay otra cosa que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? La adopción. Ya tenemos el espíritu de adopción, lo cual es referido un poco más, un poco antes. Ya tenemos el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual de hecho clamamos Abba Padre. Por él tenemos intimidad con el Espíritu y podemos decirle con confianza a nuestro Padre Celestial, Padre o papá o papito, con ternura, con confianza, gracias a la comunión del Espíritu que ya lo tenemos. Ya tenemos ese espíritu de adopción. Sin embargo, esperamos la adopción. ¿Qué es lo que sucede? Hay unas cosas que tenemos, hay unas cosas que esperamos. En cuanto a la salvación, hay unas cosas que ya tenemos, que ya se han hecho manifiestas, y hay otras que esperamos. Esa es la relación entre la esperanza y la salvación. En la salvación hay unas cosas que ya estamos disfrutando y otras cosas que no estamos disfrutando, pero que vamos a disfrutarla más adelante. Las esperamos. Dice ese verso 23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, entonces vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la redención, la salvación de nuestro cuerpo. Allí se va a manifestar entonces la salvación completa. En algunos casos, no en todos los casos. Y la diferencia la vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. Hoy vamos a seguir enfocados en la relación de la esperanza y la salvación. El verso 24 es el verso que nos da una visión completa del asunto de la relación que hay entre la esperanza y la salvación. Dice el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Mira esa primera expresión, esa primera frase, porque en esperanza fuimos salvos. Esa es la relación. ¿Tú cómo fuiste salvo? Tú fuiste salvo en esperanza. ¿Cómo fui salvo yo? Yo fui salvo en esperanza. ¿Cómo fue salvo cualquier persona? Cualquier persona fue salva en esperanza. En esperanza fuimos salvos. Recuerda que lo que hemos hablado de la esperanza se refiere a cosas que esperamos. La palabra misma lo dice, esperanza. Lo esperamos. Ese mismo verso 24 dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Las cosas que ya tenemos no las esperamos. La vida eterna, por ejemplo, no la esperamos, ya la tenemos. Pero la salvación de nuestra alma, la esperamos, no la tenemos. La salvación de nuestro cuerpo, la esperamos, no la tenemos. Hay unas cosas que están en esperanza, hay otras cosas que ya las tenemos. Esperamos. Entonces, ¿por qué se dice que en esperanza fuimos salvos? Porque se juntan, hay algo muy poderoso, se juntan las dos cosas. Se junta el hecho cumplido y el hecho pendiente. Se junta el pasado y el futuro. En esperanza refiere a cosas futuras. Fuimos refiere a cosas pasadas. En esperanza fuimos salvos.
Esto se da porque cuando somos salvos, cuando tenemos vida eterna, cuando creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya somos hijos de Dios y ya nos pertenecen muchas cosas. Ya tenemos una semilla, ya tenemos al Cristo resucitado dentro de nosotros y empieza a operarse gradualmente la salvación de nuestra alma y cuando Él se manifieste en su segunda venida, la salvación de nuestro cuerpo. Ya lo tenemos todo. El que tiene a Cristo tiene todo, pero la salvación del alma y la salvación del cuerpo se manifestarán un poco más adelante conforme a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alumbra, nos muestra los diseños. No tenemos que forzar, no tenemos que enojarnos. Por eso la advertencia de Santiago y de Pedro cuando hablan de este asunto, habla del enojo, habla de la ira, habla de ser tardos para irarnos, de ser prontos para escuchar. Debemos relajarnos con serenidad, meditar la palabra de Dios en oración y nos vamos a dar cuenta de todo lo que está escrito. Lo podemos leer y creer. Nosotros leemos lo que dice la palabra de Dios, creemos lo que dice la palabra de Dios. Ya es un hecho, en esperanza fuimos salvos. Tenemos vida eterna, pero la salvación de nuestra alma y la salvación de nuestro cuerpo se van a manifestar un poco más adelante. La relación entonces, queridos hermanos, entre la esperanza y la salvación es esta, que da el verso 24 de Romanos 8. ¿Cómo fuimos salvos nosotros? En esperanza. En esperanza fuimos salvos. Es decir, fuimos porque ya tenemos una cosa, ya hay una manifestación de la salvación, pero faltan otras dos manifestaciones. Ya la salvación de nuestro espíritu es un hecho manifiesto, pero la salvación de nuestra alma y la salvación de nuestro cuerpo será una salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero, en la próxima dispensación, cuando el Señor venga por segunda vez. Hermanos, sabiendo esto, entonces debemos depender cada vez más y más del Señor. No dudemos en orar, no dudemos en adorar, no dudemos en participar de esos tiempos de comunión, no dudemos en meditar la bendita palabra de Dios. No dudemos, aprovechemos todos los tiempos que el Señor nos ofrece, aprovechemos estos espacios, aprovechemos el canal en YouTube para ver estas prédicas una y otra vez, para compartirla con las personas que queremos, con nuestros amigos. Nosotros tenemos una salvación muy grande. En esperanza fuimos salvos. Hay unas cosas que ya se han manifestado y hay unas cosas pendientes. Es posible que perdamos el alma. Eso es un tema que vamos a ver en el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Mucha atención, queridos hermanos. Una dependencia. Debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarnos en depender más y más de Él. De permitir que el Señor Jesús haga su vida resucitada en nosotros. Rindámonos delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias por tu palabra. Pido tu bendición para cada persona que estuvo acá. Ayúdanos, Señor, a comprender esa relación que hay entre la esperanza y la salvación. Ayúdanos a entender los tiempos que tienes para la manifestación de cada parte, Señor. Gracias, Señor, porque tú te ocupas de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Queremos, Señor, cooperar contigo. Queremos hacer equipo contigo para que tú puedas avanzar en tu propósito. Gracias, Señor, por tus diseños. Gracias por la provisión que nos das. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por todas las cosas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.